Buenas noches amigos, esta es una edición más de su programa Perfiles. Esta noche tenemos como invitada a Camila Cray. Ella es comunicadora, periodista de formación, es también escritora, es crítica literaria, fotógrafa y profesora de escritura creativa. Ya tiene en su haber 3 libros de poesía, uno justamente resultó ser un bestseller en la última Feria del Libro del año 22. También está muy involucrada en el mundo de la política y la comunicación, así que los invito esta noche a conocer cuál es el perfil de Camila Cray. Gracias, Pepe, por la invitación. Gracias, Camila. Mira, quería empezar un poco hablando de ti. Tú naces en Sao Paulo, ¿correcto? O sea, ¿tienes doble nacionalidad? Sí, triple. En realidad, no sé si se puede tener triple, pero tengo triple porque mi papá es americano, mi mamá es peruana y yo nací en Brasil. Ah, mira. Sí. ¿Y cómo así naces en Brasil? De hecho, por el trabajo de mi padre, de mis padres en realidad, pero por el trabajo de mi papá, Sí. decidieron trasladarlo. Y él estuvo en Reuters y luego en Bloomberg y fue jefe regional de ese medio de comunicación. Ah, ok, y en esas circunstancias que naces. Así es. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 2. 2. Sí, Jimmy y yo, que es mi hermano menor. Háblanos un poco de Jimmy y justamente a raíz de que en este mes celebramos el Día Mundial del Autismo, que es un asunto muy importante para todos, en el cual yo también formo parte de esa comunidad. Y hablamos antes y me comentas que él está diagnosticado con un autismo no verbal, ¿no? Así es. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia tan importante que significa vivir rodeada de este mundo tan especial? Sí, bueno, de hecho, como tú dices, es un mundo muy especial, muy particular y es también todo un reto, ¿no? Siempre ha sido todo un reto afrontar un diagnóstico, sobre todo cuando una es casi contemporánea, ¿no? Con la persona diagnosticada. Para mi familia, yo recuerdo que al inicio fue un golpe bastante fuerte. Claramente de este tema no conversaban conmigo, pero yo podía ver más o menos las circunstancias o todo lo que se suscitaba, ¿no? En la vida familiar. Y en ese sentido, pues hace 23 años el panorama era muy desalentador porque nada se sabía acerca del autismo, sobre todo en el Perú, ¿no? Y es así como yo fui creciendo con un hermano diferente, por ahí que no podía hablar o decía solo algunas palabras sueltas. En la actualidad él puede unir 2, 3 palabras, ¿no? Sobre todo cuando quiere algo muy fervientemente, ahí sí se deja entender a la perfección. Pero sí, fue todo un reto, sobre todo intentar comunicarme, ¿no? Yo de niña y tener mucha paciencia, que cuando una es pequeña pues también es difícil porque quieres atención, pero tu hermano la necesita más que tú y sí, es un mundo. ¿Y qué te enseñó Jimmy de la vida? ¿Crees que te hizo más humanas, más solidarias? ¿Cómo surge esta fundación Soy Autista que tu madre funda, ¿no? También tengo el gusto de conocerla. Sí, bueno, la principal virtud que mi hermano me ha regalado ha sido la paciencia. Sobre todo ha sido la curiosidad, también muy importante, porque al yo no poder hablar con él tenía que buscar maneras de comunicarme, ¿no? O quizás de entender las cosas como él las estaba viviendo. Por ejemplo, si alguna situación lo estresaba, yo siempre quería saber, ¿pero por qué? ¿Cómo escucha él? O el tema sensorial, ¿no? Que también es muy importante en las personas con autismo. Y eso me hizo pues adquirir con facilidad nuevas perspectivas, nuevas maneras de ver la vida, y me volvió una persona muy comprensiva, quiero pensar, y compasiva también, ¿no? Me es muy fácil ponerme en el lugar de la otra persona. Mira. Tú vuelves de Brasil, vas al colegio aquí, pero luego te vas a vivir a California, ¿no? Veía tu vida y te vas a vivir a California con tu papá. Terminas la escuela allá. Cuéntanos un poco por qué razones te vas para allá, te mueves de aquí de Perú, primero estabas en Brasil, luego a Perú, haces luego Estados Unidos. Sí, es, bueno, un laberinto realmente geográfico mi vida, pero nosotros nos volvimos a Perú. Mi papá se fue a Estados Unidos porque le ofrecieron una posición allá. Entonces Jimmy y yo volvimos, esa era más o menos la época también de su diagnóstico, ¿no? Por lo que todo el proceso de diagnóstico fue aquí. Yo ingresé al Colegio Belén
donde estudié hasta cuarto de secundaria. Ah, ok. Pero yo siempre he sido muy cercana con mi papá, tanto en personalidad, en gustos. Con él siempre he hablado en inglés y yo siempre le decía, en algún momento me encantaría poder tener la experiencia de estudiar en Estados Unidos, porque mi sueño era ingresar a una universidad americana y pues poder Claro, vivir un poco claro. esa cultura, ¿no? Y, y bueno, luego sigue transcurriendo las cosas. ¿Y en qué circunstancias surge tu afición por el mundo de la comunicación, de la fotografía, de la poesía? Cuéntanos un poquito sobre eso. Yo creo que sin quererlo desde muy pequeña, Ujú. porque obviamente también tener ambos padres, periodistas, comunicadores, siempre involucrados en el mundo audiovisual o de las comunicaciones escritas, me influenció mucho sin saberlo. Yo la verdad es que estudié periodismo porque me encanta y me encantaba escribir desde muy pequeña. Entonces dije, bueno, ¿cuál es la carrera que más se parece a poder ganarme la vida escribiendo? Sí. ¿No? Y es así como me decidí finalmente por periodismo. Tus primeras prácticas las realizas en una radio local, ¿correcto? Así es. ¿Y cuáles fueron las primeras áreas que tuviste contacto? ¿Cómo te introdujiste en el mundo de la comunicación radial, en este caso? Bueno, de hecho fue muy positivo finalmente, pero mi introducción al mundo del periodismo fue un poco abrupto, porque justo era la época en la que Castillo era proclamado presidente, Sí. habían como breaking news todos los días, ¿no? Casi a cada hora. Eh, entonces comencé primero en producción, ayudando a las productoras de shows más importantes como el de Chema Salcedo, por ejemplo, ¿no? Que es un reconocido periodista, Claro que sí. muy importante en mi vida, una gran influencia también. Luego pasé a dar titulares y conducción de noticias, Mira. primero solo en radio, luego frente a cámara también. Entonces fue una época de mucho aprendizaje. Y sí, también me vi envuelta en segmentos más atemporales, comencé a hacer reseñas de cine, entonces era como una esponjita, ¿no? Absorbiendo todo, Sí. lo cual de hecho me sirvió bastante para mis futuros emprendimientos y para los otros rubros en los que trabajé, porque yo jamás pensé iniciar en radio, pero a veces la vida como te lanza la Sí, aventura claro, tienes una y... serie de oportunidades que hay que tomarlas. Exacto. Estás casada, ¿no? Sí, estoy casada. Tu madre me comentó. ¿Cuántos años estás de casada? De hecho, hace recién un año, un poquito Mira. más de un año, Mira, sí. qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué opinión tienes del matrimonio? ¿Qué tal fue esta experiencia? Soy optimista. Sí, yo soy un poco a la vieja escuela en ese sentido de que creo pues en el amor duradero, en el amor verdadero y creo que el amor se va construyendo también, ¿no? Sí. Y es lindo pues poder formar un proyecto de vida junto a otra persona. Qué bueno. Tú vives en París por 2 años, ¿no? Donde estudias comunicación y literatura. Y Así luego es. terminas en la UPC. Y hablando justamente de comunicación, que es esta capacidad que tenemos de comunicarnos, ya sea de forma oral o de forma escrita. Para ti, ¿qué significa ser una comunicadora? ¿Cuál es la esencia de la comunicación, de tu capacidad de ser una comunicadora? Para mí, yo creo que la esencia de ser comunicadora es poder transmitir mensajes que muchas veces son complicados y poder hacerlos digeribles para el público en general, ¿no? Como básicamente desglosar conceptos, hacer que las otras personas puedan entenderse mejor y también expresar sus puntos de vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, el comunicador es como un puente entre o los actores políticos y la sociedad Sí. o entre dos personas o campos, ¿no? El mundo de los comunicadores es muy amplio, ¿no? Hay varias disciplinas, o sea, Sí. que tienes periodismo, relaciones públicas, publicidad, marketing digital, entre Así otros. es. ¿Qué hace único a un comunicador? ¿Qué características son las que tú encuentras que hace única esta capacidad de poder comunicar adecuadamente? Yo creo que justamente eso, la capacidad de poder llegar a un público objetivo, ¿no? O a las masas inclusive, porque tú puedes decir, ya, yo soy comunicador, pero si nadie te entiende cuando estás expresando una idea que también estás comunicando, ¿no? Yo creo que
la esencia o lo importante que tiene que saber un comunicador es que todo el mundo tiene que llegar a entenderlo finalmente. Y tal vez generacionalmente te haya sido mucho más sencillo, pero venimos de medios como el medio radial, el medio escrito o el medio televisivo como canales de comunicación. Y hoy tenemos el canal virtual, es decir, las redes sociales, todo este Sí. mundo alrededor también del marketing digital. ¿Qué ha significado ello para ti? ¿Cuál crees que es la perspectiva hacia el futuro? Por ejemplo, ¿crees que la televisión por señal abierta va a dejar de tener ese peso o como dicen que la radio cada día está más cerca de la gente? ¿Tú crees que hoy eso va a ser sustituido por estas nuevas plataformas de comunicación? En cierta medida yo creería que sí, pero también creo que los medios de comunicación son capaces de reinventarse en el tiempo, ¿no? Justamente yo hacía mi tesis para obtener mi grado de bachiller acerca de cómo la radio, de hecho, se ha transformado en lo que hoy conocemos como el podcast o el streaming, ¿no? Entonces, si bien ya no muchos jóvenes sintonizan la radio como voy a poner mi no, FM en tal número, sí escuchan un montón de podcasts, escuchan mucho Spotify, les gusta escuchar conversaciones o entrevistas mientras están haciendo otras actividades. Entonces, de repente, la radio como la conocíamos puede quedar un poco opacada, pero yo creo que de hecho está como mutando y volviendo a su esencia también. Claro, porque el consumidor hoy ya no es un tomador de contenidos, él decide qué contenidos Exacto. buscar y escoger, ¿no? Es decir, la Sí. cantidad de contenidos que hay hoy en el mundo, en el sistema digital es impresionante. O sea, puedes escuchar desde cualquier tema que tú decidas y cualquier tema de tu gusto y ya no ceñirte una programación que, por ejemplo, en las radios tenías, ¿no? Claro, o en la Igual lo que pasa en la televisión televisión, también, ¿no? sí, exacto. Dime, según Virginia Satir, existen 5 tipos de comunicadores: el aplacador, el acusador, el superrazonador, el irrelevante y el funcional. ¿Qué tipo de comunicadora crees que eres tú? Yo quisiera pensar que soy la funcional. ¿Sí? O de repente puedo agregar un sexto tipo de comunicador y ser como la pragmática, la facilitadora. Me gusta pensar que a través de las comunicaciones podemos contribuir a crear una mejor sociedad en la que más personas se entiendan. Sí, claro, es una manera, ¿no? Una manera más distinta Sí. de enfocar la comunicación. Y la doctrina habla también de 4 estilos o formas de comunicación, ¿no? Es decir, hablan de la comunicación pasiva, la comunicación agresiva, esta comunicación pasivo-agresiva y la asertiva, ¿no? En tu caso, ¿con cuál de ellas tú te has identificado más o de qué manera tú te has venido desarrollando en esta manera de comunicarte? Yo pensaría que la asertiva, definitivamente. Siempre trato de, también con los chicos con los que trabajo actualmente en ILAD Media, que algunos hacen videocolumnas, otros hacen contenido para redes, les digo, chicos, siempre traten de proponer algo nuevo, ¿no? Que su videocolumna no solo sea críticas o bueno, cosas negativas o pesimistas o que el Perú está mal y siempre va a estar mal, sino traten de proponer soluciones, ¿no? Sean, por así decirlo, una figura que ustedes mismos también quieran escuchar. Mira. ¿No? Bueno, tú comentabas que eres hija de padres periodistas. Sí. Evidentemente que eso tiene que haber influido mucho en tu decisión de inclinarte por una carrera periodística de comunicaciones. ¿Cuál crees que es la principal función de un periodista? ¿Crees que hoy solamente es informar? Esa es una pregunta muy interesante. Yo pensaría que en primer lugar está la función de informar, pero de hecho a través de distintos estudios y también como vemos que la gente, ahora tú dices, es una audiencia mucho más activa, ¿no? Le demanda al periodista que tome ciertas posturas muchas veces, ¿no? Entonces yo pensaría que si bien en un inicio sí la función del periodista era informar, ahora se ha popularizado esta imagen de los periodistas que también dan opinión, ¿no? Y son más comentaristas
bueno, netamente periodistas de opinión, que también es válido, ¿no? Solo tienes que identificarte como tal y no pretender ser neutral cuando claramente tienes una postura al respecto de algo. Claro, ahora en esa función de informar, los periodistas, por ejemplo, producen investigaciones, reportajes, una serie de temáticas. ¿Qué tipo de periodismo podemos encontrar? Entiendo que hay muchos tipos de periodismo, hay periodismo deportivo, económico, político, cultural. En tu experiencia, no solamente cuál es el que más te... Primero, ¿cuál es el que más con la cual te sientes más identificada? Yo me siento más identificada con el periodismo informativo, la verdad. Creo que he tenido una formación, como bien comentabas en la radio, muy ortodoxa. Comencé no solo en producción, sino dando noticias. Y para mí, pues la misión era resumir la noticia en unas 3 líneas. Entonces, no había espacio para filtrar opinión y tampoco es que quisieran que yo lo hiciera, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho también cómo se siente uno al informar un hecho, ¿no? Decir, esto está pasando, estos son los datos, ustedes saquen sus propias conclusiones. Eso es lo que a mí más me gusta de informar. Más allá de emitir un periodismo de opinión. Claro, porque no se puede tener una opinión fundamentada respecto a absolutamente todo, ¿no? En tu experiencia, ¿qué habilidades debe tener un periodista? ¿Cuáles son estas habilidades o estas características innatas de un periodista? Creo que lo indispensable sería tener criterio. Primero, criterio para darte cuenta qué es noticia y qué no es noticia. Eso es importante. ¿Qué es noticia y qué no es noticia? Bueno, la noticia es un evento, un suceso que está pasando casi que simultáneamente, ¿no? Mientras una persona narra los hechos. Pero también es un evento que compromete o a toda la sociedad o a un público muy importante, muy grande, o algo también que remece el status quo, ya sea social, político, temporal, etcétera, ¿no? Entonces sí, es un suceso importante y que compromete a una gran cantidad de personas. Y entre, por ejemplo, los artículos de opinión, las entrevistas, las semblanzas o las crónicas, incluso un reportaje, ¿cuál de ellos son los que de estos, cuál es el que te atrae más o en los cuales te sientes más cómoda, por ejemplo? Me gustan mucho las crónicas, ¿Sí? Las crónicas escritas sobre todo porque amo la literatura, amo escribir y me parece que también es lindo tener todo el contexto, ¿no? No solo condensarlo, sino que te lo puedan contar como una historia y decir, wow, esto sucede en la vida real. Claro que sí. Actualmente estás trabajando en ILAD Media, ¿no? Correcto, sí. ¿Qué papel juega esta institución y qué labores realizas tú ahí, por ejemplo? Sí, bueno, te cuento un poco. ILAD Media es el Instituto de Libertad de Acción para el Desarrollo, fundado por mi esposo Diego Acuña y su socio Lucas Gersi, el abogado, el gran abogado. Y se inició como, de hecho, una iniciativa para fomentar los valores liberales, ¿no? De la economía de mercado, del sentido común, como ahora lo llamamos, ¿no? Nos hemos ido inclinando un poco hacia dar esta batalla cultural en contra del progresismo, obviamente, a formar jóvenes también. Y en este ecosistema yo estoy en ILAD Media, que es donde damos noticias, filtramos opinión también, tenemos videocolumnas, estamos en contacto con jóvenes y yo me encargo de la creación de contenido de batalla cultural, que es este contenido un poco más atemporal de temas como la Agenda 2030, un poco más de combatir las narrativas que se nos ha instaurado, como un ejemplo concreto es cuando tocamos temas como el terrorismo, procuramos llamarle terrorismo y no conflicto armado interno, ¿no? Este tipo de cosas. Hay una diferencia sustancial entre los dos conceptos, ¿no? Y dime, en esta lucha o en esta corriente o en este movimiento del cual participas, ¿por qué crees que hoy los jóvenes, o por lo menos un sector importante de jóvenes, porque creo que, salvo que me equivoque, estoy hablando de una minoría, ¿por qué la mayoría de jóvenes no están tan preocupados o interesados en la política del país? O sea, es decir, mucha gente tiene mucho temor, o muchos jóvenes dicen, yo soy de derecha, no, yo soy de izquierda, no, yo soy caviar, no, yo soy de centro, yo soy progresista, no, yo soy un republicano.
¿Por qué hay ese temor o esa falta de capacidad de manifestar su preferencia o su vocación política? Yo creo que por dos razones. La primera es los referentes que ven en televisión o en la política, ¿no? Cuando uno ve que un presidente, por ejemplo, con el cual de repente un joven puede simpatizar, termina en la cárcel o termina siendo llamado corrupto por todos los medios o termina completamente embarrado, y no solo presidentes, ¿no? Todo tipo de figuras políticas, comienza a dudar también, ¿no? de sus propios ideales, de sus convicciones. Dice, yo pensaba que me identificaba con esta persona, pero ahora de repente no tanto. Y el otro factor también es el desconocimiento, ¿no? Muchos jóvenes no se atreven a decir, yo soy de esta corriente, o yo soy de esta otra, o yo creo en esto, porque no están lo suficientemente informados, y creo que ese es un gran problema que también nos han dado las redes sociales y la rapidez de la información, ¿Crees ¿no? que en la universidad, por ejemplo, en estudios generales, los cursos de ciencia política están ausentes? Salvo en algunas currículas de algunas carreras, yo no creo que en administración, economía, incluso comunicación tengas cursos de ciencia política donde los jóvenes puedan informarse acerca de tal o cual corriente, Claro. tal o cual postura. Yo no lo tuve, por ejemplo, en la universidad. O sea, nunca tuvimos un curso que nos dijera, bueno, la derecha piensa más o menos así, estas son las vertientes ideológicas que pueden haber, o la izquierda de la misma manera, ¿no? Yo creo que eso es también algo que viene de casa, del colegio y de la universidad. Una de las actividades que tú más realizas o más importantes que tienes acá en esta institución es la generación de contenido, ¿no? Así es. Y para los que no sabemos un poco, ¿cómo debemos de entender la creación de contenidos y para qué sirve? ¿Cómo se plasma en la realidad esta importante labor? Sí, bueno, de hecho esta es una de las funciones, creo yo, más nuevas del mundo de las comunicaciones relativamente. Y se trata de idear contenido, es un trabajo mucho más creativo, ¿no? Que implica mucho contacto con jóvenes, implica también muchas ideas, muchas lluvias de ideas, ¿no? Entonces lo que yo hago es concebir un contenido y tengo a mi alrededor un grupo de personas que me ayudan a ejecutarlo. Por ejemplo, hoy quiero hacer un TikTok que demuestre tal punto o que tenga este objetivo. Entonces tengo pues un periodista que me ayuda con el texto, tengo un editor que me ayuda con la parte visual y juntos nos apoyamos y nos damos ideas para que ese mensaje se transmita a un público objetivo al que queremos llegar, que es en este caso jóvenes, en su mayoría universitarios. O sea, eso pasa, por ejemplo, por identificar un nicho y una audiencia, ¿correcto? Claro, y que tu mensaje efectivamente llegue a esa audiencia. ¿Y qué plataforma es la que más usas hoy? Hoy en día, yo personalmente o como medio. Como medio. Como medio estamos en TikTok bastante. Tenemos casi que 200,000 seguidores en TikTok, más de 2 millones de likes en nuestros videos. ¿Crees hoy, por ejemplo, que el TikTok es la plataforma más usada, más utilizada, es la ideal, la referencia, asumo, Instagram Sí, en todos los países de Occidente sí se ha demostrado que el TikTok está creciendo a niveles exponenciales y que de hecho es la primera fuente de información para personas de 18 a 25 años. Mira, dime, ¿y cuál es la diferencia con el gestor de comunicaciones? Porque entiendo que hay un gestor de comunicaciones en las empresas que es un poco los que se dedican a cómo se maneja la comunicación interna y también la comunicación externa hacia el mundo exterior, a los clientes, a los proveedores, claro, a todos los stakeholders. ¿Has tenido oportunidad de trabajar en ello? Yo no, pero de hecho mi papá ahora está en ese mundo. Él hace relaciones públicas para una compañía en Estados Unidos y de hecho él lo llama como el lado oscuro de las comunicaciones, ¿no? Porque te vas como del lado corporativo, no tanto al servicio de las grandes masas, sino para intereses privados, lo cual está bien. O sea, sí, claro, las compañías también necesitan que los ayuden con sus mensajes. Sí. Pero sí, yo no he tenido la oportunidad de hacerlo todavía. Me parece que es un mundo más amplio también. Sí. Por ahora estoy en redes sociales.
Quiero hablar un poco de la política y cuál es el papel que la mujer tiene en la política en el siglo XXI. Creo que es algo que no es ajeno a ti. Todos sabemos que el camino de la política, el camino de la mujer en la política no ha sido fácil. Estamos hablando del acceso a la política de las mujeres a finales del siglo XIX, cuando las mujeres ganan el derecho al voto, en fin, había una serie de situaciones que hacían de que las mujeres no pudieran tener una voz o una manera de expresarse a nivel político. Y hoy las mujeres, la propia sociedad busca despegarse de esos roles discriminatorios, ¿correcto? Desde tu perspectiva de mujer, ¿tú crees que hoy podemos hablar de igualdad de oportunidades para las mujeres? ¿Por lo menos en la política? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y en el Perú también existen bastantes condiciones que obligan a las mujeres a participar en la política, ¿no? Hay una ley para los partidos políticos que exige paridad, por ejemplo, en sus listas congresales o una cuota mínima de participación femenina. Nuestro Congreso en estos momentos está al 50% de mujeres. Eso es un hito importante también. En cuanto al poder ejecutivo, también hemos visto administraciones que le están dando más cabida a mujeres para ser titulares de ciertas carteras, ¿no? Sí. ¿Y crees que hoy, por ejemplo, las mujeres, hay esta igualdad de oportunidades en lo que se refiere a los puestos de toma de decisiones, igual que los hombres? Yo creo que sí las hay. Yo creo que hoy en día las mujeres tenemos todas las herramientas para hacer y lograr exactamente lo mismo que un hombre. Sí. Mucho se habla de que las mujeres no están en las posiciones de toma de decisiones o de altos cargos, pero también esta es una falacia que ha venido imponiendo la izquierda y sobre todo la agenda progresista, ¿no? Porque, claro, podemos hablar de que no hay igual cantidad de mujeres en los puestos más importantes de la sociedad o de las corporaciones, pero al mismo tiempo tampoco vemos una gran cantidad de mujeres taxistas o de mujeres obreras de construcción. Entonces, las mujeres estamos como en la posición privilegiada o media del triángulo, si se quiere, ¿no? Tampoco, o sea, no estamos en nuestra amplia mayoría en las posiciones de grandes tomas de decisiones, pero tampoco estamos en las posiciones más explotadas de nuestra sociedad. Bueno, el mundo occidental hoy pasa por una etapa distinta, ¿no? Por ejemplo, a lo que puede suceder en el mundo oriental o en el mundo musulmán, Claro. incluso, ¿no? Donde las mujeres tienen un camino muy largo por recorrer. Sí. ¿Cómo ves desde tu perspectiva ese panorama en estas culturas? ¿Alguna vez has tenido oportunidad en tu desarrollo periodístico como comunicadora tomar contacto con mujeres, incluso periodistas o políticas del mundo oriental, del mundo musulmán? La verdad que no. Solo he estado en Marruecos, no como periodista, sino como visitante, si se quiere. Pero también creo que hay muchas ideas que nos hacemos en Occidente respecto a el mundo oriental, ¿no? Hay muchas cosas que ellos aceptan por ahí como normal porque es parte de su cultura y hasta cierto punto sí está bien, se entiende. Ahora cuando uno tiene que comunicar, tiene que tener mucho respeto también por las distintas tradiciones de estas otras personas, ¿no? Porque es muy fácil decir, no, en el mundo musulmán pues todas las mujeres son oprimidas y tal, pero hay mujeres a las que les preguntas, oye, o sea, ¿a ti te parece que estás oprimida? Y te dicen no. Entonces también es un tema perceptivo, ¿no? Dime, en el ámbito iberoamericano, ¿cuál es tu visión sobre la participación y ese empoderamiento político de las mujeres que se ve, que se siente cada vez más en países vecinos, en Centroamérica, en nuestra propia región a nivel de Latinoamérica? Yo creo que ha pasado algo muy curioso con la representación femenina en nuestros países. Y es que, por ejemplo, muchas de las mujeres que ingresan a posiciones de poder tienden a ser de derechas. Por ejemplo, Victoria Villarroel, la vicepresidenta de Javier Milei, o Giorgia Meloni, la primera ministra italiana. Pero son mujeres a las que las feministas no quieren felicitar porque no se alinean a su agenda. Entonces me parece muy curioso que
demanden, ¿no? Estas corrientes progresistas, justicia, igualdad de oportunidades, pero cuando una mujer de repente contraria a sus ideales llega al poder, no la felicitan, no cuenta, no existe. Entonces hay un doble discurso también, ¿no? Exactamente. Que no hay que perder de vista. Y si bien, o sea, yo sí creo que la primera ola del feminismo, como tú bien mencionabas, era muy noble y buscaba la igualdad ante la ley, creo que hoy en día hay un problema porque ese feminismo se está convirtiendo en embrismo y Exactamente. está un poco demonizando a los hombres por el simple hecho de ser hombres, ¿no? Exactamente. ¿Tú crees que la igualdad de género fortalece o legitima la democracia, por ejemplo? Yo creo que no, porque las capacidades de una persona no deberían estar determinadas por sus atributos físicos o por sus cromosomas, la verdad. Yo creo que la meritocracia es lo más importante y deberíamos centrarnos en quién tiene las mejores ideas y las mejores capacidades, ¿no? ¿Tú crees que las mujeres hoy, por ejemplo, o un sector de las mujeres deben hacer una autocrítica porque muchas de ellas contribuyen a esta figura de la mayor autoridad del varón, ¿no? Está en el espacio público? ¿O crees que muchas veces tienen una actitud pasiva cuando se habla de violencia machista, de esta brecha y esta segregación a nivel salarial? Hablamos hace poco un poco de la ausencia en los puestos de toma de poder, en las tomas de decisiones. Incluso, tú que eres una persona joven, tienes un matrimonio joven, en el reparto de las tareas domésticas, por ejemplo. ¿Cómo ves eso? Claro, yo creo que es un tema también bastante que pasa por lo cultural, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Donde estamos acostumbrados a que, bueno, la mujer hace ciertas cosas, el hombre hace ciertas otras, pero a través de los años y de las nuevas generaciones, yo creo que también hemos podido ver mujeres y hombres más conscientes, ¿no? Antes, no sé, en la generación de mis abuelos, por ejemplo, era como normal que la mujer se ocupara de absolutamente todo en la casa y por ahí no tenía un trabajo y solo se dedicara al hogar y que el hombre fuera pues quien trajera el dinero y los recursos y proveyera de alguna manera, ¿no? Hoy en día yo creo que eso está cambiando, lo cual es muy bueno porque nos permite también explotar todas nuestras capacidades. Cuántas mujeres pues importantes que hacen una diferencia vemos en puestos también decisivos, ¿no? Entonces yo creo que eso está cambiando en el tema de las tareas del hogar. Creo que los hombres también son más conscientes que deben aportar en ese sentido. Pero finalmente yo creo que se trata mucho de cómo lo ve la propia familia y qué funciona para ellos, ¿no? Un poco de lo que hemos conversado, ¿cuál sería tu evaluación, por ejemplo, hoy, sobre el nivel de participación de la mujer en la política en el Perú en la actualidad? Yo creo que de hecho es bastante bueno. Por ejemplo, hoy en día Renovación Popular ha traído muchísimas alcaldesas mujeres, cosa que no se veía hace unos 4 años, por ejemplo. Como te mencionaba, ¿no? Hay una paridad ahora en el Congreso de la República, lo cual está muy bien. Que, ojo, igual sigo manteniendo mi postura de que la meritocracia debe primar y obviamente deben ser cuadros idóneos, pero yo creo que sí existen las oportunidades. Es solo cuestión de que las mujeres vayamos a tomarlas en vez de seguir reclamando por algo que de repente ya tenemos. Te hice esta pregunta porque la mujer peruana, pensando cuál era el aporte al desarrollo económico y político del país, y yo veo que hay una preponderancia o una mayor cuota casi mayoritaria, por no decir casi total, por ejemplo, en las organizaciones populares de sobrevivencia. O sea, en este Vaso de Leche, en todas estas organizaciones. Claro. ¿Por qué crees que eso no es una muestra del machismo o es una muestra o es una manera como las mujeres fomentan o permiten esta figura equivocada del machismo y que, por ejemplo, todo lo que esté vinculado con tema de alimentación, sobrevivencia, debe ser reservado para las mujeres? Yo no creo que deba estar reservado, pero sí creo que las mujeres tenemos una inclinación un poco más natural o instintiva, si se quiere, a cuidar de otros, ¿no? A ser más como las sanadoras, a ser las más preocupadas por el prójimo.
Pero a mí me parece que está muy bien y que eso complementa la labor que hacen los hombres en nuestra sociedad. Porque, bueno, si solo hubieran hombres, de repente no hubiera vaso de leche, ¿no? O no hubiera caliwarma, que tanto funciona para los estudiantes que más lo necesitan, ¿no? Entonces, yo creo que también es ese rol o dones o esencias, si se quiere, masculina y femenina, traspasados a la política, y eso la verdad que me parece positivo, personalmente. Camila, ¿cómo podrías definirte o qué ideas suscribes? Por ejemplo, ¿eres una persona populista, una progresista, una republicana, demócrata, una liberal, una conservadora? Yo creo que progresista definitivamente no. Yo en lo económico sí soy completamente liberal. Yo creo que mientras más libre mercado, mejor. En lo social tengo mis matices, ¿no? En algunas cosas soy un poco más liberal, en otras un poco más conservadora. Si tuviera que definirme ahorita, yo pensaría más en el término paleolibertaria, que es justamente esto, ¿no? De ser socialmente un poquito más conservadora y bastante liberal en lo económico. Hoy el liderazgo de las mujeres en la política lo vemos, por ejemplo, en el caso de Mireya Moscoso en Panamá, tienes a Laura Chinchilla en Costa Rica, está esta Gabriela Muchetti en Argentina, Marta Lucía Ramírez en Colombia, la propia Keiko Fujimori en el Perú, tienes a mi amiga Belly Martínez en Chile. ¿Cómo defines hoy el liderazgo este liderazgo político de la mujer? En tu generación, por ejemplo, ¿crees que está más orientado a que las mujeres buscan posicionarse de manera estratégica en sectores empresariales, en organismos internacionales, en grupos religiosos? ¿Hacia dónde apuntan? Yo creo que en mi generación particularmente, creo que las mujeres están un poco confundidas respecto a qué es lo que quieren lograr exactamente, ¿no? Vemos muchas manifestaciones, pasacalles, protestas, donde piden, por ejemplo, aborto legal, donde piden igualdad de oportunidades o igualdad ante la ley, sin saber que, uno, el aborto, pues lamentablemente no es un derecho. Muchas personas piensan que es un derecho humano, pero no. Y segundo, bueno, yo creo que a las mujeres de mi generación las veo mucho más en las calles, en redes sociales, pero lamentablemente sin mucha información de lo que están demandando. Entonces, a mí me alegra mucho cuando yo veo gente preparada en el Congreso, como Rosángela Barbarán, ¿no? Que ella ha sido madre joven, también es una de las congresistas más jóvenes que tenemos actualmente, y ella sí trabaja bastante para proteger a la mujer y a la familia, sobre todo. O también a la congresista Milagros Jauregui, que de hecho ella viene de un círculo un poco más religioso, pero que aún así tiene iniciativas en favor a las personas con discapacidad, que me parece que sí son los verdaderos temas de fondo, ¿no? No tanto esta careta de, bueno, quiero legalizar el aborto porque sí, sin haber tenido previamente un debate de a fondo de qué significa esto, ¿no? Te voy a calificar o en todo caso encasillar de un lado a otro, pero... A ver, qué miedo. ¿Por qué te consideras, por ejemplo, una mujer de derecha y qué te hace distinta de una mujer de izquierda? Me hace distinta primero en que no quiero que el Estado se meta en mis asuntos, no quiero que el Estado me diga qué pensar o a dónde debo destinar mis impuestos. Creo en la igualdad ante la ley. Soy una mujer que cree en la igualdad de oportunidades, pero no en el hembrismo. Yo no creo que el hombre sea enemigo de las mujeres, sino más bien creo que es complementario a nosotras. Y creo que juntos podemos lograr más que separados o peleándonos. Yo creo también que una sociedad informada es mejor que una sociedad que vota pasionalmente. Yo soy mucho de analizar, soy muy introspectiva. Socialmente sí, soy bastante más conservadora que el grueso de la gente de mi edad, aquí en Lima por lo menos, porque sabemos que el Perú rural sí es bastante conservador, contrario a lo que nos quieren hacer creer de repente ciertos organismos internacionales. Y esa es otra cosa, tampoco quiero que los organismos internacionales vengan a ejercer presión sobre nuestra soberanía nacional. A poner la agenda del país, ¿no? Exacto.
¿Cuál es tu visión de género? ¿Tú crees que es una batalla cultural hoy en la derecha peruana? ¿Qué opinas de esta figura de la familia patriarcal, por ejemplo? Yo, a mí sí me gusta la idea de una familia, bueno, no sé si la llamaría patriarcal, ¿no? Una familia tradicional de repente, porque como te digo, los hombres y las mujeres somos diferentes y yo pienso que nos complementamos bien, pero de todas maneras, yo he escuchado a Agustín Laja decir algo muy interesante hace poco, ¿no? Y es que hoy en día se ha tergiversado el concepto de familia. Una pareja cree que, bueno, ellos y sus perritos son una familia, o que una pareja del mismo sexo ya es una familia, o que, bueno, yo y esta planta somos una familia porque así lo decido yo. Pero una familia primero tiene que estar arraigada en el concepto biológico de poder tener hijos, ¿no? De que un hombre y una mujer pues crean una vida nueva y a eso se le llama familia. Pero bueno, hoy en día hemos visto, gracias a todas estas narrativas, que se ha tergiversado este concepto y yo creo que para la supervivencia de nuestra especie y para un desarrollo normal de la Ujú. sociedad, yo sí creo que la familia tradicional debe prevalecer, ¿no? ¿Tú reivindicas el matrimonio heterosexual, por ejemplo? ¿Le niegas, por ejemplo, este derecho a parejas del mismo sexo, a la posibilidad de adoptar niños por parte de este colectivo? Yo estoy a favor de la unión civil, por ejemplo, que es básicamente más contractual, un tema más económico, ¿no? Es un tema de hacer tu proyecto de vida con otra persona. Ujú. Yo no creo que a eso se le deba llamar matrimonio porque definitivamente no es lo mismo. En el tema de la adopción, yo sí estoy en contra de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar, porque ahí ya no es un derecho de uno más uno, sino que estás afectando la vida de un Ujú. tercero. Y digamos, no es que sea derecho de los padres tener un hijo si es que yo quiero, o sea, lo que debe primar es el interés superior o el bienestar superior del niño en este caso, ¿no? Dime, ¿hay algún componente religioso o hay una cuota religiosa en esta visión que tienes del concepto de familia? No, yo soy agnóstica. Ujú. Ok, ok. Mm. Vamos a girar un poco de tema y Sí. hablemos de otra de tus pasiones, que es la poesía. Ujú. Has publicado ya 3 libros de poesía, de los cuales el más reciente, que era Poeta de Internet, resultó siendo un bestseller en la Feria del Libro, ¿no? Sí. Y muchos coinciden en señalar que el poder de la poesía es hacer lo que te imaginas, las cosas más reales, Ujú. crear imágenes con palabras. Y desde esa perspectiva, ¿cómo defines tú a la poesía? Para mí, la poesía sería el arte de darle belleza al ordinario. Cuando tú escribes un poema, lo puedes escribir sobre cualquier tema, Ujú. pero ese tema tiene que resultar siendo hermoso, ¿no? Cuando tú le pones el foco a algo de la manera correcta, yo creo que puedes hacer que ese elemento, que esa situación, que ese personaje cobre vida y transmita belleza, sensibilidad y una serie de otras cosas, ¿no? Entonces, ¿Y cuál es tu perfil como poeta, por ejemplo? ¿Eres de las que te gusta plasmar las cosas, las cosas intangibles, por ejemplo, de una manera tal que el lector pueda convertirse en protagonista, por ejemplo, de lo que escribes y se pueda identificar con la idea o con ese sentimiento que estás transmitiendo en una prosa, en una ujú. poesía? Sí, bueno, de hecho, no es como mi fin supremo que la gente se sienta identificada. Obviamente es muy lindo cuando eso sucede. Yo trato de escribir sobre experiencias universales, de repente un poco sobre experiencias personales que terminan siendo las de el resto también, por coincidencias de la vida. Pero sí, yo básicamente trato de ponerle el foco al ordinario y de eso sacar algo bonito, ¿no? Porque también es algo que me ha enseñado Jimmy, a concentrarme en las cosas pequeñas de la vida y valorarlas bastante. ¿Y tú crees que tu poesía, por ejemplo, es más narrativa, más dramática o tal vez es más lírica? ¿Cómo la calificarías? Yo siento que es bastante lírica, Ujú. no suelo usar rimas, casi Ujú. nunca hago poemas con Sí, rimas, uso más verso libre. claro. Pero hay una musicalidad en las palabras que uso que muchas veces no es intencional, pero creo que es como producto de también haber leído tanto, porque
wow, yo me devoraba libros cuando todavía no tenía redes sociales y tal, cuando el mundo era más simple. Pero sí, hay una musicalidad instintiva, ¿no? En mis versos, en mis palabras, y una selección de temas también bastante, podría decirse trillados, ¿no? El amor, la vida cotidiana, las relaciones entre padres e hijos, sí, sobre ese tipo de cosas. ¿Y tu personalidad como poetisa, por ejemplo, está más cerca de ser alguna persona introvertida, extrovertida? ¿Eres más intuitiva o emocional, sensorial, perceptiva? ¿Cómo? Soy muy emocional. ¿Sí? También no diría tanto tímida, pero sí observadora, muy, muy observadora. Eh, Otra de las cualidades que tengo gracias a mi hermano, obviamente. Eh, pero sí, yo creo que mis poemas son muy juguetones, muy curiosos, y que también tienen mucho de que una persona los lee y decía, wow, has escrito de algo tan simple, pero lo has hecho parecer tan importante o tan Ujú. bonito que me he quedado pegada al poema. Mira, Ujú. y justamente eso, ¿qué tratas de transmitir como poeta? Eh, ¿Cuál es el objetivo que buscas cuando escribes un poema respecto del receptor de Claro. tu obra? Muchas veces es simplemente sacar lo que llevo dentro, Ujú, la verdad. Es un trabajo más de mí para mí que de mí para el mundo exterior. Y yo creo que ahí también reside la autenticidad de los poemas, porque una vez que tú comienzas a escribir ujú. pensando en el que dirán o en el que puedo poner o en no voy a escribir sobre mi papá o sobre mi mamá porque de repente lo van a leer. No, yo escribo pensando que nadie lo va a leer nunca y por ahí algunas veces me he animado a publicarlo, como han sido estas 3 ocasiones. Y la última que me ha traído bastantes alegrías, la verdad. Pero sí, es un trabajo mucho más introspectivo, más por diversión, Ujú, claro que sí. más de hobby, pero con mucha pasión de por medio. También eres crítica literaria, ¿no? Haces algo de crítica literaria. Lo fui por un tiempo. ¿Y cómo entiendes la crítica literaria? ¿Crees que es un juicio de valor sobre el contenido de una novela, de un cuento, un poema? ¿Cómo concibes tú o concebías en ese momento la crítica literaria? No tanto como un juicio de valor, pero más como lo que yo hacía era reseñar poemarios, Ujú, ¿no? Entonces yo leía un poemario y trataba de plasmar lo que esa obra había significado en mí, ¿no? Ya sea por los temas, ya sea por que me hizo acordar a otro autor emblemático, ya sea por la belleza de las palabras empleadas. Hay muchas maneras de abordarlo, ¿no? Lo puedes hacer desde el lenguaje o los temas o también sobre el autor, ¿no? Puedes explicar qué significa esta obra en la ujú. vida de ese autor. Entonces, yo creo que cogía mucho este tema de analizar una obra a la vez Ujú. y ver qué provocaba en mí y partir de ahí, ¿no? Para poder hacer la crítica. Y no te has quedado ahí, porque ahora veo que también has hecho muchos talleres de escritura creativa para jóvenes. Sí, así Y es. en algunos de ellos con autismo, síndrome de Down. Desde esa experiencia que tienes, ¿qué es lo que nos aporta o qué es lo que tú aportas con esta escritura creativa? ¿Crees que es un tema de libertad, es un tema de expresión, es esta emoción al momento de escribir? Sí, creo que todas las anteriores. Lo que yo buscaba era darles a las personas un espacio en el que puedan expresarse sin sentirse juzgadas. Creo que esa era mi misión principal porque, de hecho, yo cuando volví a Perú extrañaba mucho mis cursos de literatura y de escritura creativa porque eran espacios donde sentía sí que estaba aprendiendo, pero también donde me sentía muy libre, ¿no? De poder plasmar. Y muchas veces a los escritores o a quienes nos gusta la escritura, nos cuesta sentarnos frente a la hoja en blanco y decir por dónde empiezo, ¿no? Entonces yo quería brindarles a otros aficionados o a otras personas que quieran expresarse mediante este medio o este arte, algunas consignas, ¿no? Un espacio seguro para poder dar rienda suelta a sus ideas. ¿Crees que las personas tienen mucho miedo a ser juzgadas por otros? Demasiado miedo.
Y ellos mismos son sus peores críticos y no se dan cuenta, es lo caso. Y dime, desde tu perspectiva o tu experiencia, para que la escritura, por ejemplo, sea creativa, ¿qué elementos o qué características debe tener? ¿Tú crees que debe ser, por ejemplo, original, sin estándares? ¿Incluso debe ser la escritura transgresora para que tenga valor? No necesariamente tiene que ser transgresora. Yo creo que hay valor desde que una persona decide plasmar algo y ponerlo en papel. Yo creo que ese es un acto muy valiente porque te estás enfrentando a ti mismo, ¿no? A tus propios Sí. demonios también incluso. Sin ánimos de sonar muy cliché, ¿no? Pero es cierto, yo creo que toda escritura tiene valor inherente. Sí. Ahora, que haya talento literario es una cosa, ¿no? Pero sí, yo lo que hacía para que haya más creatividad, si se quiere, ¿no? Sí. Era distintas dinámicas, bueno, lo que todavía hago en mis talleres, ¿no? Distintas dinámicas, incorporaba fotografías o elementos sensoriales para por ahí darles un chispazo de creatividad Mira, qué interesante. y que puedan sentir que no es tedioso, Claro, ¿no? claro que Ponerse sí, a claro que sí. escribir. Cuéntame, ¿tienes algún hobby? Aparte, bueno, esto no es un hobby porque es un poco a lo que te dedicas, pero ¿qué otros hobbies tienes? Bueno, me gusta leer bastante. ¿Algún tipo de lectura en especial que...? Antes me inclinaba mucho más por la ficción y el realismo mágico, la verdad, o el surrealismo incluso. Hoy en día me inclino más por temas un poco más psicológicos, si se quiere, o también otros temas de escritura creativa. Me gusta leer lo que otros escritores están diciendo sobre sus procesos creativos porque también me nutre, ¿no? Y me ayuda para poder dar mejores clases, mejores lecciones y ayudar a otros también. ¿Te gusta viajar, por ejemplo? Sí, me encanta. ¿Sí? Claro que sí. ¿Tienes algún destino especial que te guste ir siempre? Bueno, París siempre es una buena idea, como dijo una famosa actriz. De hecho, cuando voy a París me trae muchos recuerdos. Siento que conozco la ciudad, pero que a la vez es extraña para mí. O sea, es una ciudad a la que volvería siempre. Claro que sí, totalmente. ¿Y te gusta viajar sola? ¿Te gusta viajar en familia, acompañada? ¿Disfrutas, por ejemplo, tu soledad? Sí, yo sí la disfruto. ¿Sí? He viajado sola también en un par de ocasiones, sobre todo cuando vivía en Europa. Pero yo creo que viajar acompañada es más divertido. Para comenzar, tienes quien te saque las fotos, que hoy en día con las redes sociales es pues igual de divertido que el mismo viaje, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ¿tú eres de destinos más de ciudad? ¿Te gusta el mar? ¿Te gusta el campo? ¿Qué destinos sueles elegir en función a ello? Creo que depende mucho de qué función quiero que cumpla ese viaje. Si quiero desconectarme, definitivamente escogería un lugar más de playa. Pero si quiero conocer algún lugar nuevo, definitivamente una ciudad. Dime, ¿eres tú, por ejemplo, más de amaneceres o de atardeceres? Creo que de atardeceres. ¿Sí? Sí. ¿Y si tuvieras que elegir entre mar o tierra? Mar, definitivamente. ¿Sí? Sé que eres agnóstica. ¿Eres supersticiosa, por ejemplo? Yo pensaría que no mucho. Creo que muchas veces las supersticiones o los cuentos que nos contamos nos pueden limitar de explotar todos nuestros potenciales o potencialidades. Yo creo que el destino realmente lo crea uno mismo. Si bien, o sea, sí creo que hay algo superior, ¿no?, a todos los humanos, llámese universo, energía, casualidad, suerte, lo que sea, porque sí hay elementos muy perfectos de la vida humana que no se pueden explicar, pero trato de no encasillarlo en una creencia, ¿no? Dime, ¿tú te consideras una persona teórica? O sea, una persona que siempre está buscando analizar, tratar de encontrar la racionalidad de las cosas, ¿o eres más bien pragmática? ¿Tratas de encontrar acciones concretas, soluciones concretas a las cosas? Yo creo que entre esos dos soy mucho más pragmática. ¿Sí? Sí, porque, bueno, en un momento de mi vida sí fue muy analítica, ¿no? Como obsesivamente racional, y eso me llevó también a grandes episodios de tristeza, ¿no? Porque hay cosas, lamentablemente, que simplemente suceden porque sí, Bueno, ¿no? sí. Porque suceden, claro, es como yo ponerme a analizar por qué a mí me tocó tener un hermano con autismo, por ejemplo, ¿no? Hay cosas inexplicables
que realmente nadie sabe por qué. Pero sí, felizmente he aprendido como a buscar soluciones en vez de la raíz del problema, ¿no? ¿Te consideras una persona soñadora, por ejemplo? Sí, ¿Sí? definitivamente. ¿Te gusta fantasear? ¿Te gusta fantasear, o sea, vivir en este mundo de ideas, crear? Sí, porque me ayuda a mantener una curiosidad que me sirve para mi trabajo, para mi escritura. Mi abuelo paterno siempre me decía algo muy interesante, ¿no? Que es que siempre hay que mantener esa curiosidad de niño. Y es algo que yo siempre procuro tener conmigo. ¿Eres metódica? ¿Eres una persona de hábitos, de rutinas? Me cuestan mucho las rutinas. Sí. Por ejemplo, mi mamá se despierta todos los días a las 5 de la mañana y se va a caminar. Yo no podría. O sea, trato de ser constante, sobre todo en mi escritura, en mi trabajo, en mis proyectos personales. Sí. Pero debo admitir que todavía me cuesta mucho y creo que es un tema de madurez de repente. Hoy, por ejemplo, ¿eres una persona impulsiva? ¿Has dejado de ser impulsiva, de ser más reflexiva? ¿En qué etapa de tu vida estás? Soy mucho más reflexiva de lo que era. Igual soy una persona muy apasionada, muy sensible también, entonces es fácil, ¿no? Transitar todas estas emociones, pero procuro ser más centrada en cuanto a mis respuestas, a mis acciones, sobre todo en el mundo del periodismo político. Creo que uno tiene que ser muy mesurado con lo que dice, ¿no? Porque cualquier cosa puede ser usada en tu contra. Has aprendido a ser más prudente en todo caso. Exacto. Y independientemente de eso, ¿conservas o crees que has perdido ese espíritu aventurero? Creo que todavía lo conservo, pero es un espíritu mucho más cauteloso, ¿no? Antes, por ejemplo, me embarcaba en viajes y decía, ya, voy a conocer esta ciudad y si nadie me quiere acompañar, voy sola. Pero también pues he descubierto por ensayo y error que no siempre es bueno hacerle caso a tus instintos de manera tan impulsiva. Ok, Camila, bueno, ya estamos ya en el final del programa. Y quería cerrar esta entrevista preguntándote hoy, ¿cuál es tu propósito de vida en este momento? Hoy mi propósito de vida es ayudar a las personas a tomar decisiones más conscientes. Es tratar de tender puentes, ¿no? entre ideales, entre narrativas. Es tratar de brindar una opinión distinta, quizás un poco disidente o disruptiva del status quo en el que vivimos a nivel mundial sobre todo, ¿no? Pero sobre todo a nivel personal, yo creo que en simple soy una persona que expresa, que le gusta expresar sus ideas, lo que siente, y espero que eso le pueda servir a alguien en algún momento para el propósito que ellos consideren. Ok, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y desearte los mejores éxitos. Gracias a ti, Pepe. Ok, bueno amigos, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.